Está grabando, ¿verdad? Que yo no lo veo desde aquí. Está grabando. Ah, Mi perfecto, profesor está grabando. Arriba dice rec y está rojo. perfecto. Bueno, mi gente, como habrán podido darse cuenta, ya más o menos hemos terminado el recorrido por el Antiguo Testamento. Pero hay un tema que quería tocar con ustedes de tipo general, sobre todo porque entre ustedes hay personas que apenas están incursionando en el estudio bíblico, mientras que otros ya tienen un camino recorrido. Entonces hay temas como básicos que es importante que los tengamos completamente claros. Entonces, uno de esos temas es el de la canonicidad, que de paso vamos a tocar también los apócrifos del Antiguo Testamento, que es un tema bastante interesante si se quiere. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Tendríamos que decir que los escritos que surgían de la vida del pueblo eran numerosos, pero no todos respondían al proyecto de Dios. Entonces, con el pasar de los años, ese pueblo fue aprendiendo a discernir cuáles textos eran inspirados por Dios, cuáles iluminaban su vida, la marcha del pueblo, y se fue depositando en ellos un reconocimiento de una autoridad divina que indicaba cuál era el camino que tenían ellos que seguir para ser fieles. Entonces, poco a poco se fueron asentando como un verdadero tesoro, si se quiere, ¿no? Y con ello fue naciendo la necesidad de decir, bueno, cuáles son los textos realmente que podemos considerar como sagrados. Y en ese proceso, que de paso llevó mucho tiempo, se empezó a hacer una lista que recibió el nombre de canon. Canon es una palabra griega que significa regla, que significa norma, porque la intención principal era reconocer cuáles textos componían esa norma de vida, ¿no? Para que sirvieran como una especie de espejo en general para tratar de tener una propuesta de Dios en la vida concreta. Sabemos que en los siglos previos al cristianismo esto no era oficial. Este, inclusive en algunos lugares de Judea se leían y se valoraban textos completamente diferentes, algunos reconocidos en un lado, pero no en otro. Y si se quiere, esto se plasmó en la llamada traducción de los 70, que incorporó algunos textos que no eran reconocidos en Tierra Santa. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Entonces, luego del desastre de la rebelión judía y la caída de Jerusalén, ¿verdad? Sabemos que es allí donde empezó a tomarse un poquito como en serio, ¿no? La necesidad de escoger cuáles eran estos textos precisamente. Pero antes tendríamos que definir, ¿verdad? Este, una categoría de textos que lo tienen en pantalla. Los primeros serían los llamados protocanónicos, proto de primero, que son los reconocidos como inspirados desde un primer momento, que nunca tuvieron ninguna duda para formarse parte del canon. Después tenemos una segunda categoría de estos deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo, ¿verdad? Que fueron reconocidos como inspirados en un segundo momento. Eso no quiere decir que su inspiración sea menor, sino coinciden con los textos presentes en los 70, pero excluidos de la ordenación judía. Ya vamos un poco a ver sobre eso. Entonces, los deuterocanónicos, ¿cuáles son en el Nuevo Testamento? Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Ahora, para las iglesias de la Reforma, los libros deuterocanónicos son llamados apócrifos. Y para la Reforma, los apócrifos son llamados pseudoepígrafes. En cambio, para nosotros, la definición de libros apócrifos son aquellos que tienen características literarias, si se quiere, similares a los escritos bíblicos, pero no son conocidos o reconocidos como libros inspirados. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto, un poco de historia, pero sobre todo vamos a empezar viendo cómo es el canon en el mundo hebreo. Ay, se me olvidó poner
Mi video, santo. Bueno, entonces, la primera categoría en el mundo hebreo es la Torá. Ellos dividen su canon en tres categorías básicas. La Torá, que tiene que ver con la ley, los profetas y los escritos, que serían para nosotros lo que es la literatura sapiencial. Es interesante porque para el mundo judío, la ley está conformada por los 5 primeros textos de la Biblia. O sea que podríamos decir que empieza en Génesis 1:1 y termina en Deuteronomio 34. Entonces, y en hebreo, las palabras que los definen tienen que ver con la primera palabra de comienzo del libro. Cuando decimos Bereshit al principio, así empieza el Génesis, ¿verdad? En el Éxodo Semó, Levítico Guayidá, y así, ¿no? Benigmar, que tiene que ver con desierto, y de Barín, finalmente en el Deuteronomio. Entonces, esas son expresiones en hebreo para definir estos 5 textos que para ellos vienen a representar sencillamente la ley. Para nosotros, estos son considerados libros históricos, no porque sean históricos 100%, sino porque hay acontecimientos históricos que se presentan de esa forma en esos textos. La segunda categoría es la de los profetas. Y aquí hacen una clasificación bien interesante. Adelante, Víctor. Profe, si no entendí, pero quedé con la duda, en la página anterior, el nombre que recibe en hebreo era la primera palabra con que Sí, empezaba. el texto. Sí, Ok, 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 Berechí, así empieza el Génesis, ¿no? Al ok. principio creó Dios, entonces cada uno de ellos empieza de esa forma. Y el nombre que Ajá. nosotros le colocamos, el Génesis, entonces salió de donde se lo Eh, colocaron, es la Gener- traducción. Generalmente recuerden que lo comentamos la semana pasada, nosotros somos más herederos del mundo griego que del mundo hebreo, que es donde deberíamos, Ok, si se quiere, tener el origen. Entonces muchas expresiones para nosotros son tomadas de la lengua griega. griega, Sí, y perfecto. después del latín se tomaron muchas cosas también, pero bueno. Ahora, la segunda categoría de los textos canónicos para el mundo judío es la de los profetas. Entonces, ellos hacen 2 categorías, o 3, podríamos decir. Profetas anteriores, profetas posteriores y profetas menores. ¿En dónde incluyen o cómo incluyen los profetas anteriores? Bueno, nada menos que los libros de Josué, de Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, que para nosotros, en el canon nuestro, esos son libros históricos y podríamos afirmar que son históricos porque relatan episodios, muchos de ellos con fechas y ya situaciones concretas que se pueden determinar como históricas, pero para ellos son profetas anteriores. Quizás también obedezca el hecho que recuerden que algunos profetas no escritores están presentes en estos textos. Entonces, esa categoría sigue siendo básica y respetable para ellos. Adelante, Briseida. Por profesora, ¿son anteriores a quién? Se les llama anteriores a quién. O sea, ellos son anteriores a quién. Esa es la categoría, Briseida. Ellos Le tienen pusieron profetas anteriores, profetas anteriores, exactamente. Ahora, pero no sé si anteriores a quién. mira, cuando tú vas a hacer una categoría lo que sea, tú dices, bueno, esto es anterior al gobierno de Chávez, esto es durante el gobierno de Chávez y esto es posterior. Así lo quisieron determinar ellos. O sea, no hay ninguna Ah, explicación que tenga que referirse a una anterioridad con respecto a otro tipo de texto, sino sencillamente ese fue el nombre que le dio. ok, Profetas ok. anteriores, profetas probablemente a los anteriores que realmente predicaron y anunciaron y denunciaron. Entonces Ah, ellos, en los profetas gracias. posteriores, hacen una categoría con tres especiales, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es lo que consideran ellos que son los profetas mayores. ¿Ok? Y casualmente hacen la analogía con los 3 padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y después hacen
una categoría de profetas menores, en número de 12, ¿verdad? Cuya analogía son las 12 tribus de Israel. Entonces, es bastante lógica esta clasificación, si se quiere. Y evidentemente, el mundo profético termina con el profeta Malaquías, ¿verdad? Prácticamente después de Malaquías se da un salto de 300, 400 años hasta Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Fíjense que en esta categoría no aparece Daniel, que para nosotros canónicamente pertenece a dos mundos, al mundo apocalíptico y al mundo profético. Para el canon hebreo no es así. Daniel, al escribirse posteriormente a todos estos personajes, se consideran como parte de la tercera categoría, que son los libros sapienciales. Adelante, Sonia. Profesora, una pregunta. Para los hebreos, entonces, ellos se quedaron allí en ese pasado esperando el Mesías y cerraron capítulo, no apareció otro profeta, se quedaron allí. No ha habido, digamos, en esta época post Jesucristo, ningún nuevo profeta hebreo. Bueno, probablemente los hay, pero no canonizados, vamos a decir así. Así como para nosotros un Monseñor Romero es un profeta, ¿ok? Pero no son canonizados, sobre todo porque hoy en día hay una tendencia de un grupo de judíos que se llaman mesiánicos, que creen en Jesús como Mesías, pero mayoritariamente los judíos siguen esperando el Mesías. Y prácticamente después de la destrucción del año 70, lo que ha sobrevivido del judaísmo ha sido el judaísmo rabínico de tipo fariseo. Ok, claro, con el tiempo también hay varias categorías, que si los eskenazitas, o sea, hay dentro unos más ortodoxos que otros, por decirlo así. Pero en relación al canon, este es el canon que ellos siguen respetando, vamos a decir así. La tercera categoría son los escritos o ketubim, ¿verdad? Entonces, allí tenemos, por supuesto, lo que para nosotros es toda la literatura sapiencial, ¿verdad? Pero además, ellos incluyen, aparte de esa categoría, Salmos o Proverbios, los 5 Megillot, Ruth, Cantar, Coelet, Esther y Lamentaciones, y agregan como escrito el texto de Daniel, que para nosotros es profético, en los textos de Esdras, Nehemías 1 y 2 Crónicas, que para nosotros son considerados históricos porque también nos ofrecen fechas, personajes históricos. Para ellos son considerados escritos. Esa es un poco su categoría canónica, que se las quise presentar de comienzo para entonces empezar a desarrollar un poco de la historia de lo que vino a representar todo esto. Ahora, hay una cosa bien interesante. Para ellos, Pentateuco y lo que son los libros históricos son el fundamento de su fe, mientras que los libros proféticos vienen a constituir lo que fue su pasado, los pros y los contras de la alianza con Yahvé, todas las veces que ellos hicieron o deshicieron la alianza, y por supuesto los escritos vienen a representar su presente, la manera como tiene que comportarse una persona que quiera verdaderamente vivir acorde a la voluntad de Dios. Y hay un detalle bien interesante. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 34, que viene a ser prácticamente la despedida de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, eso se da en el Moab, ¿verdad? Precisamente es el mismo lugar donde Malaquías termina su predicación y donde la comienza Juan Bautista. Es bastante curioso, pero geográficamente estamos hablando de un sector. Es como que si la profecía no se agota completamente y llega un momento en que es retomada nuevamente, ¿no? Entonces, eso es bien significativo. Adelante, José Avelino. Le iba a preguntar algo, Coelet es el mismo Ageo, porque No, ellos,
ellos tienen el libro de Ageo también y ahí no lo Bueno, es que consideran. Ageo es profeta. Si no se ve aquí, míralo aquí. Ageo es de los profetas menores. ¿Ok? Ah, ok, Sí, ok. Ageo Sí, está en los profetas. sí, Si porque alguno ellos de ustedes terminan le con toca. Ageo, Ajá, Zacarías y Malaquías. Esos son correcto. los últimos. Y después sí, Exactamente. ciertamente, como usted Exacto. dice, ellos seguían ahorita es por los sabios el estudio de la Torá y la interpretación Exactamente. rabínica, lo que le da la gana al rabino de considerar realmente. Exacto. Y Coelé, el otro nombre que tiene ese texto es Ujú. Eclesiastés. 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 Ajá, que Sí, no hay que señor. confundirlo con eclesiástico, porque el eclesiástico no entró en su cargo. Es otra. Sí. Entonces, vamos a ver entonces, luego de esta lista, un poquito de historia, porque vamos a encontrarnos con ciertas cosas que uno se pregunta, ¿no? De que, bueno, ¿cómo se llegó a esto, no? Adelante, Julieta, en primer lugar, que estás allí. Quería aclarar un punto, no estoy muy clara. Entonces, Ajá, la Torá es solamente los cinco primeros. y entonces los otros son otros libros que ellos tienen, aparte de la Torá, tienen profetas Y y que tuvimos, tienen, y que el tuvimos, Ketuvim. Son tres libros básicos los que no, ellos tienen, tres categorías de libros. tres categorías de libros. Igual que nosotros, históricos, proféticos y sapienciales, nosotros tenemos la misma categoría, solamente que Ajá, no hemos integrado ni en el mismo orden ni en la misma forma, como ellos lo hicieron. ok, 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 gracias. ¿Querías agregar algo más, José Abelino, que tienes la Y mano voy a agregar levantada? voy a agregar un poquito. Hay otros libros que son el Mishnah, tengo entendido, el La, Talmud, la misma, Midrashim, sí. Vamos a sí, hablar que de son ellos también. libros. Ah, sí, ok. Es que Ok, son libros rabínicos. exacto, Son considerados dentro de los que inventan, que son correcto, simplemente complejos son combinaciones entre uno y otro. Bueno, ok. claro. No, y pasa algo, ¿no? Que después del desastre del año 70, ¿verdad? En que prácticamente podríamos decir que toda la vida del mundo judío se vino abajo con la destrucción del templo, este, se habla de de una leyenda, bueno, es leyenda porque históricamente no está comprobado, de que los judíos tuvieron un encuentro en una localidad del Mediterráneo llamada Yamnia, en la que ellos decidieron que tenían que poner orden a su plano, pues. Y entonces decidieron, ¿verdad? Que iban a escoger todos aquellos textos que estuvieran escritos en hebreo o en arameo. Y para ellos, los últimos textos, los que habían sido escritos por los judíos de la diáspora, que vivían probablemente en el norte de África, no fueron considerados como inspirados por Dios, porque ellos pensaban que la lengua de Dios era el hebreo, no podía ser otra. Y entonces esto trajo una consecuencia, ¿verdad? Que 7 libros quedaron fuera, 7 libros que nosotros vimos en la literatura sapiencial. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut 1 y 2, Macabeo. Y encima algunos fragmentos de Esther, desde el capítulo 10:4 en adelante, el capítulo 3 de Daniel, versículos 24 al 90, y los capítulos 13 y 14 del libro de Daniel. Entonces, estos textos no entraron a formar parte de su canon. Por eso que también encontramos que su canon difiere abiertamente del nuestro. Entonces, dicho esto, entonces podríamos decir que a partir de la Tanaj es este, Torah, Ketubín y los profetas Nabín, así le llaman Tanakh, se constituyeron 4 cánones. Uno llamado Alejandrino, que toma en cuenta la versión de los 70, comprende 45 textos en el Antiguo Testamento, que se cree que fue elaborado por judíos de la diáspora en Alejandría, ¿verdad? Tomando en cuenta, por supuesto, que los últimos se escriben en griego por su contacto con el mundo griego precisamente. Pero también hubo un canon palestinense, ¿verdad? Que es más restringido, abarca 22 libros nada más, 5 de la Torá, 13 profetas y 4 salmos. Es de este canon habla un personaje llamado Flavio Josefo.
judío también. Además de esto está el canon de Qumran. A pesar de la relevancia, se podía considerar bíblicamente el descubrimiento más importante del siglo XX en materia bíblica, porque allí se encontraron los textos más antiguos que hay de la Escritura, ¿verdad? Entonces, es curioso, ¿verdad? Que lejos de aclarar todo, a veces lo complica. Por ejemplo, el libro de Esther no aparece, que para ellos es tan importante por la fiesta del Purim. Y textos, por ejemplo, que no fueron entrados al canon, como es el eclesiástico, ¿verdad? Porque estaba escrito en griego, resulta que ahí apareció en hebreo. Y entonces no entró a formar parte de su canon, ¿verdad? Entonces, lo que muestra que a la época de la destrucción de Jerusalén, definitivamente el canon no estaba elaborado. ¿Entiendes? Y el canon de Yamnia, que es el que les acabo de decir, que ellos determinaron que solamente aquellos textos que habían sido escritos en hebreo o en arameo son los que entraban. Ahora, curiosamente, después de Lutero, cuando hubo la reforma protestante, para el Antiguo Testamento, los protestantes adoptaron el canon hebreo para el Antiguo Testamento. En el Nuevo tienen exactamente los mismos nuevos, pero cuando ustedes tienen una Biblia protestante en sus manos, no es que la traducción sea mala, hay traducciones muy buenas y traducciones católicas bastante eficientes. Sencillamente que van a encontrar que esos textos no lo van a encontrar en esas Biblias. Hoy en día las sociedades bíblicas los editan, pero como una especie de prólogo al final, como un anexo, y no como nosotros lo tenemos en nuestras. Entonces, es curioso, pero esto pasa. Y entonces esto de alguna manera incide en lo que fue el canon de la Iglesia cristiana, porque tenemos que entender que los primeros cristianos, al no tener todavía un Nuevo Testamento escrito, ellos sencillamente seguían leyendo la Torá, seguían leyendo los profetas, los escritos, y poco a poco, en la medida que se va pasando de la tradición oral a la escrita en el Nuevo Testamento, vemos, ¿verdad? Algunas coincidencias al respecto. Adelante, Víctor. Profe, para la época de los primeros apóstoles, Ujú. ellos leían qué canon, se basaban en qué canon tenían en esa época. Recuerda que para ese momento no hay un canon definido No, todavía. no, pero por eso, Ah, pero me imagino que existió un orden en el Antiguo Testamento. Bueno, como Eh, buenos judíos, probablemente leían en el templo los profetas de la Torá, como la mayor parte del ok, mundo judío. Exactamente. Y entonces, ok, vemos que solamente a finales del siglo primero, recuerden, el último texto del Nuevo Testamento que se escribe es la segunda carta de Pedro, y estamos hablando del año 125. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Entonces se dan algunas coincidencias. De 350 citaciones del Antiguo Testamento, 300 son de las 70. Las 70 es la traducción griega, ¿verdad? Y no hay citaciones, ¿verdad?, de libros deuterocanónicos, como el libro de la sabiduría, Tobías, pero tampoco se habla de Nehemías, de Esdras, de Esther, Eclesiastés en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces es curioso. Y hay alguna que otra citación de apócrifo, por lo menos en la carta de Judas, tiene el testamento de Moisés, el testamento de los 12 patriarcas, que es un texto apócrifo y que sin embargo aparece en la carta de Judas. Entonces, ¿por qué tendríamos que decir nosotros que el canon del Nuevo Testamento viene a consolidarse a finales del siglo I y comienzos del segundo? ¿Verdad? Entonces, los cristianos reconocían como escritura tanto a la ley como los profetas y la literatura sapiencial, ¿verdad? Más tarde, creo que fue, como que fue a Ignacio de Antioquía que le dio el nombre de Antiguo Testamento, y algunas colecciones de textos usadas en el culto también las mencionaban así. Ahora, hubo un descubrimiento en la ciudad de Turín, pero estamos hablando del año 1749, que se llamó Canon de Muratori y que muestra los libros que fueron aceptados por la Iglesia de Roma
¿verdad? En el año 180, 190 aproximadamente. Y entonces esto nos lleva a descubrir los antecedentes de un primer canon, que sería precisamente porque en este momento incluía los 4 evangelios, 13 cartas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, la primera de Pedro y la primera de Juan. Por eso es que mencionaba antes que como deuterocanónico, el resto de los textos del Nuevo Testamento entró en un segundo. Entonces, hacia el siglo IV aproximadamente, se empezó a oficializar el canon. Hubo un congreso llamado la Odisea en el 360, otro en Roma 382, Cartago 393, ¿verdad? Donde se publican una lista de textos que son canónicos. Sin embargo, ¿verdad? Durante la Edad Media siguió el conflicto, que si no estaría un error, que si esto sí, que si esto no. Y en 1444, o 42, perdón, hubo un congreso que fue el Concilio de Florencia, ¿verdad? Que dio una lista detallada del canon, tal como nosotros lo tenemos hoy. Prácticamente desde ese momento quedó establecido, pero eso lo ratifica Trento en 1546, porque lo define dogmáticamente esa lista por la necesidad histórica de establecer una respuesta a la reforma que, como les dije, los 7 textos que ustedes ven abajo no aparecen en el canon protestante ni en el canon de los hebreos del Antiguo Testamento. Entonces, dogmáticamente Trento lo define, pues estos son, y quedaron constituidos tal como nosotros los conocemos: 46 textos para el Antiguo Testamento, 27 textos para el Nuevo Testamento. Así los tenemos en nuestra Iglesia Católica. Pero desde la Reforma, entonces la Iglesia Católica y la Iglesia protestante difieren en cuanto a estos 7 textos. Las declaraciones eclesiales posteriores confirmaron lo que Trento, vamos a decir, estableció o machacó, por decirlo así. Adelante, Ricardo. ¿Y las iglesias orientales cristianas y los anglicanos siguen este canon católico o se pegan al de Lutero? Bueno, recuerda que la iglesia anglicana no se separa de la iglesia católica por cuestiones de tipo dogmático, sino Dogmático. por el problemita de Enrique VIII y que quería Problemas casarse, logísticos. problemas Problemas logísticos. logísticos. Y ellos son los que más se parecen a nosotros, el culto a la Virgen, los sacramentos, etcétera. Pero sí, por ejemplo, hay textos apócrifos como el libro de Enoc, ¿verdad? Que son considerados canónicos en la iglesia siria y en la iglesia etíope, ¿verdad? O sea, porque eso habla de la gran pluralidad del cristianismo durante los primeros siglos y cómo, independientemente, algunas iglesias, ¿verdad? Tenían sus libros canonizados, pues vamos a decir, en el uso del pueblo. Adelante, José Luis. Sí, profe, una pregunta. Las razones que esgrimía Lutero para no aceptar estos 7 textos, ¿se sabe cuáles eran? O sea, ¿por qué Lutero rechazaba o simplemente él seguía alguna directriz hebrea también en este sentido, judía? Bueno, yo creo que básicamente cuando hay una separación tan drástica, la gente trata como de poner un límite, ¿no? Tú allá y yo aquí. Porque si te pones a ver en el fondo, no hay ninguna razón ni bíblica ni dogmática para que ellos hayan tomado en cuenta eso de separarse completamente. Yo me imagino un poco como el conflicto se da con la iglesia eclesiástica piramidal en ese momento, con la iglesia de Roma. Entonces, el decir, bueno, nos vamos con el canon de los hebreos, yo diría que más fue por malcriadez que por otra cosa. Yo Pero he leído eso también, profesora, eso mismo lo he leído yo, que fue para diferenciarse de la para iglesia. diferenciar. Si uno trata de poner límite cuando se va, pues trata de poner Claro. una distancia como para que diga, bueno, ya no tengo nada que ver con lo que tú haces. ¿No? Lo que Claro, sí pero es una pena, ¿no? es una Es una pena. pena porque
porque se perdieron quizás muchos elementos que están allí, que como usted nos ha explicado, pues ahí ya había un diálogo en estos textos, por ejemplo, con la cultura griega, que son importantes también para, después de todo, para la humanidad, no solo para la fe, sino para la humanidad, ¿no? ¿no? Y el eclesiástico, concretamente, el que apareció en Qumran, y ellos no aceptaron, ¿verdad? Fíjate que ese es el único texto del Antiguo Testamento que tiene un autor completo, que es Ben Sirach, que habla de esa categoría al comienzo, lo leímos cuando estudiamos ese texto, la categoría de textos de Torah, Tenebín y Ketubín es mencionada por ese autor al comienzo de su libro precisamente. Y entonces es triste, pues, y de paso, yo sé de algunos grupos protestantes que están tratando de recuperar esos textos. Claro, ya no pueden decir que son canónicos porque ya están con eso, vamos a decir, imbuidos pues, en lo que representa su iglesia, pero están tratando de recuperarlos por la riqueza que traen consigo. Adelante, José Abelino. Perdón, Ah, perdón, José Luis, que no has terminado. Adelante, no, adelante. perdona, José, pero nada más para decir que también digo yo que a lo mejor nos pasa algo a nosotros, eh, mutatis mutandi y conservando de todas maneras las distancias con los textos apócrifos, por ejemplo, de la infancia del Señor, ¿no? Que tienen Exacto. bastante información al respecto y que información o mensaje, pues no sabemos, ¿no? Pero que también perdemos a lo mejor algunos elementos del misterio de Cristo. Porque, bueno, no los consideramos tampoco, ¿no? Pasa quizás algo así también, ¿no? Sí, es ciertamente que sí, ¿no? Y hay que considerar que los libros que se escribieron van más allá del canon. Se escribieron muchos otros que no entraron en el canon por diversas razones, pues. Y en cierto modo se justifica, porque es preferible que algunos santos se haya quedado fuera a que fuera a entrar uno que fuera contra la doctrina, vamos a decir así. Y esto en cierto modo explica el pluralismo de esa iglesia cristiana primitiva, ¿no? Claro, sabemos que estos textos apócrifos posteriormente fueron prohibidos por la gran iglesia, ¿no? Porque se sugería algo herético, y ese no fue su significado original precisamente. Errados o no, no fue la intención. Adelante, José Abelino. Bueno, tengo entendido que la Iglesia Católica de Martín Lutero, de las 95 tesis, aceptó 30 de ellas. ¿Ok? ¿Y qué pretendía Lutero? Lutero pretendía dejar fuera toda la autoría del Papa y cualquier texto que tuviera algo que diera referencia a una autoridad entre todas las iglesias también fue erradicado, ¿no? Pero fíjese que lo que más sufre con Lutero es el Antiguo Testamento, Sí, porque del Nuevo él solamente saca a Santiago, porque simplemente Santiago era de la tesis que la fe sin obras está muerta, y eso él lo llamaba como la epístola de paja, así dice aquí en lo que tengo anotado. Los hebreos, ok, porque dudaba de lo que era la autoría paulina. Judas, por el libro de Enoc. Y Apocalipsis, por las dudas también de la autoría. Ok, sí, o sea, no pensaba que era de utilidad pastoral. sí, lo que Imagínense. pasa es que para ellos sí los incluyen, pero no les dan el mismo peso que nosotros. Porque Ujú. lo que para nosotros son deuterocanónicos, para ellos son apócrifos, pero están. ¿Ok? Entonces, un poco la situación es esa. Adelante, Isabela. Profesora, nosotros después vamos a ver sobre los apócrifos, ¿cierto? Sí, ahorita sí, Ah, ¿puedo hacer pero una pregunta? los del Antiguo Testamento. Ah, ok. Ok, Es que, pero ¿puedo hacer una pregunta? claro, Es que claro. yo tengo un libro sobre el Evangelio secreto de la Virgen María que fue escrito por el padre Santiago Martín, Ajá. que él es predicador del canal católico WTN. Y este libro habla de unos documentos que fueron encontrados en una abadía, pero no me queda muy claro la procedencia. O sea, que ese Evangelio secreto de la Virgen María es considerado entre los apócrifos. Sí, hay 15 apócrifos de la Virgen María. 15. Al Y parecer este es uno de ellos. uno de esos. Y lo más curioso es que la mayor parte de la devoción mariana es más apócrifa que canónica. Es ¿Por qué? espectacular.
Sí, Es sí. espectacular. Lo que son, por ejemplo, las letanías son tomadas en los apócrifos. O sea, hay elementos de la vida de María que se conocen por los apócrifos y no precisamente por la literatura canónica. Pero esto lo vamos a recorrer cuando hablemos de los apócrifos del Nuevo Testamento en el otro semestre. Ahorita vamos a tocar los del Antiguo. ¿Ok? Entonces, y Ay, eso nos nosotros lleva no. a... ajá. Perdón, adelante, Isabela. Que en la materia Nuevo Testamento del semestre pasado no vimos los apócrifos, Sí, claro que sí. pero no Eso fue, profundizamos mucho. sí, tuvimos una clase viendo, pero no te preocupes que yo te invito este semestre también para que el Sí, semestre que viene otra vez. Lo que por pasa es favor. lo que pasa es que fíjate algo, lo ideal es el semestre como ustedes lo están haciendo ahorita. Primero ver Antiguo Testamento, después ver el Nuevo, porque se les iluminan muchas cosas del Nuevo. A ustedes les tocó por cuestiones académicas ver primero el Nuevo que el Antiguo. Y entonces ahí quedan como en el aire algunas cosas, este, Mm. pero, pero bueno, en el caso tuyo no va a ser porque tú eres demasiado pila. Sí, entonces, pero bueno, fíjense que poco, ¿no? Tratando esta lámina que les pongo yo a ustedes allí, es para que más o menos veamos, ¿no? Cómo el canon hebreo, de alguna manera, este, difiere completamente de lo que fue el canon alejandrino con 47 textos, el canon hebreo con 24 y por supuesto el canon cristiano, el nuestro, el católico, con 73 libros en total, lo cual fue considerado dogmáticamente, como decíamos, en el momento concreto en que se da el concilio de Trento. Que de paso, ahí también dogmáticamente se definió para nuestra iglesia los 7 sacramentos. Hasta ese momento eso no era una realidad. Y quedaron, digamos, en común con las iglesias protestantes, la cena del Señor y el bautismo, aun cuando para ellos la presencia de Jesús en la Eucaristía, que para nosotros es tan importante, para ellos funciona sencillamente como un recuerdo. Pero eso dogmáticamente también se toca en el 73 o 74 libros, profe. 73, 73, Pero no me da la 46 y suma. 27, 46 y 27 Ah, 46, 27, pero la lámina dice 47. en el alejandrino. No, en el Pero, cristiano. ajá. En el cristiano dice 47 más 27. El cristiano tiene un libro más Ah, no, ajá. sí, porque hay, ¿cómo se llama? Ahí hay un error. Ahí hay un error, tienes razón. Exacto, no me da 73, me da 74. Pero no Claro. sé cuál es el definitivo. ¿Cuál es el que está de más, verdad? Yo tampoco. Sí, así es. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a seguir un poco con esto, ¿no? Se calcula que hay aproximadamente unos 100 libros apócrifos del Antiguo Testamento, de los cuales la mayoría tienen ese tinte apocalíptico, ¿no? Que como vimos la semana anterior, constituye la mayor parte del pensamiento judío luego del exilio. Entonces, los interesados en conocer sobre esto a profundidad, hay un texto de un autor llamado Alejandro Díez Macho, que se titula así, ¿no? Los apócrifos del Antiguo Testamento, creo que son como 2 volúmenes o 3, que de alguna manera recopilan, ¿no? Cada uno de estos textos. Ahora, la relevancia de estos textos, ¿verdad? En el mundo académico, la exégesis teológica, la religiosidad popular y el público, ¿verdad? En general es muy grande, porque en la actualidad hablar de los apócrifos de la Biblia está de moda. Y ha sido, si se quiere, no termina pues de pasar la euforia provocada por el Código Da Vinci, inspirado en parte por apócrifos gnósticos, y ya la National Geographic inunda las calles con el Evangelio de Judas, que sabemos que es apócrifo también. Entonces, lo triste que decimos hablar y no leer, porque está de moda hablar. Ahorita todos somos expertos en todos los temas, sobre todo en política.
pero la mayor parte de la gente que ve películas, de 10 personas que ven en película, 8 no se molestan a leer el texto que dio original. Y esto pasa con los textos apócrifos. Entonces, ¿qué es lo que el público encuentra tan fascinante de esta literatura? El placer malsano de lo prohibido, ¿será? El gusto de socavar las creencias religiosas de otros, la búsqueda del mensaje verdadero divino que se encuentra quizás maliciosamente oculto por la Iglesia Católica. O sea, hay diversas maneras en que la gente considera que es importante y relevante hablar de los abortos. Pero, ¿cuál es la importancia realmente de ello? En primer término, tendríamos que decir que sirven para comprender las creencias religiosas de la época que le dieron origen, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que aun cuando no se trata de ninguna veracidad histórica, porque al igual, recuerden que así como los textos bíblicos o la Biblia en general se ha escrito por gente de fe, para gente de fe, y no trata de ser un documento histórico, con los apócrifos pasa lo propio. No se puede pretender encontrar una veracidad histórica cuando esa no es su finalidad. Entonces, muchos lo utilizan, si se quiere, para incrementar su cultura general de manera efectiva o tener un conocimiento previo quizás que les lleve a entender un poco más de textos. Y no necesariamente cuando se habla de un apócrifo determinado, tenga que ver, o porque sí, con otro que se relacione directamente con él. Entonces, podríamos decir que quien quiera más o menos involucrarse en eso debería, aunque sea, tener información sobre algunos temas generales. Adelante, Víctor. Así como para el Nuevo Testamento existían unos criterios básicos para decir que no entraban en el canon esos apócrifos, en el Antiguo Testamento también existían criterios. Porque aquí estoy viendo que está el apócrifo de los Macabeos, el apócrifo de Esther, de Isaías, de Salomón, Sí, es decir, que cierto. son propios de Elías, de Abraham, apócrifos de Abraham. Entonces, ¿existían algún criterio también? Y lo mismo, esos tampoco entraron en el canon hebreo. ¿Ok? Igual, recuerden que el canon hebreo ya lo definimos al comienzo de este encuentro. Lo demás era literatura escrita de la época, considerada apócrifa, leída por muchos, pero no por eso entró a formar parte del canon hebreo. No sé si José Avelino iba a decir algo más, porque pues, la mano levantada te quedó de antes. No, 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 no. Sí voy a decir algo. Simplemente tengo entendido que ya después de la muerte de los apóstoles, etcétera, etcétera, hubo mucha gente que se puso a escribir y que escribía realmente hechos basados en los que le contaban. Entonces, por eso muchos de ellos quedaron apócrifos, o sea, sin validez alguna. Y a mí me da gracia porque la gente con cierta morbosidad te dice, ¿y dónde será que pueden vender esos libros? Yo los quiero leer. Y les digo, en las ediciones Paulinas, Andy Vaya. Yo digo lo Claro. mismo. Yo Y hago por lo mismo. internet se pueden bajar también, por También se Aquí internet. pueden está, bajar miren. gratis, pero ¿quiénes lo hacen? Somos nosotros mismos. O sea, ¿cuál es el problema? Quisiera saber yo. Sí, es cierto, cierto. Lo que pasa es que, miren, por lo que vamos a ver, no se puede ni demonizar ni santificar. Sencillamente, para una población como ustedes, una población formada, pueden aportar datos interesantes que les lleven a conocer más de lo cómo fue históricamente la cultura del siglo primero, los momentos previos al cristianismo, o sea, un poco lo que fue todo ese proceso que llevó al pueblo a tener una literatura tan amplia, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay algunos muy interesantes, otros sencillamente que dejan mucho que desear, vamos a decir así, pero ahí es donde está el criterio maduro. Adelante, Ricardo. Usted decía algo antes sobre por qué están tan de moda los apócrifos. Y mencionó casualmente a National Geographic. En el ambiente donde yo me muevo es extremadamente o ateo
o agnóstico, vamos a decirlo así. Yo soy el bicho raro que habla de la iglesia. De hecho, me llaman monseñor en la mesa donde yo como. Me llaman monseñor porque yo voy a misa y bueno, y hablo de eso y estoy estudiando teología, Tu etc. excelencia. A lo Exacto. que voy. Pero lo que voy es que, por supuesto, ellos permanentemente, anoche pasaron en National Geographic ¿cómo es que se llama? Que María Magdalena hizo esto con Jesucristo y aquello y qué sé yo. Y yo siempre les digo a ellos, mira, tú estás viendo eso, chévere. Mira los créditos al final, mira los créditos de todas las personas que participan en la realización del programa y te vas a dar cuenta, y no quiero decir nada malo aquí, que todos son judíos. Applebaum, Beechenbaum, o sea, yo siento que hay como una agenda de otras religiones contra la católica, por supuesto, y contra la cristiana, en fomentar esas lecturas de apócrifas por supuesto que descentran, sacan el foco de Cristo y lo llevan a otras cosas, vamos a decirlo, para decirlo de una manera sencillita. Pero como usted decía, los apócrifos, por lo menos los del Nuevo Testamento, que son los que yo me he puesto a leer, dicen unas cosas, o sea, uno entiende mucho lo que pasaba en las primeras comunidades cuando empieza a leer la relevancia de demostrar que la Virgen era virgen antes, durante y después, pero casi que al nivel de la ridiculez, tratando de demostrar eso, o de que Jesús era Dios desde que nació, etcétera. O sea, ¿cuáles eran las necesidades de esas primeras comunidades para reafirmarse a sí mismas? Cierto, cierto. Bueno, un poco siguiendo con esto, hay como temas generales que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Lo primero es que un libro apócrifo no necesariamente es apócrifo para todas las regiones y épocas, porque fíjense como un libro apócrifo como la Carta de Judas o el Apocalipsis de Juan se consideraron inspirados y canónicos por la mayoría del mundo cristiano, pero no se consideran inspirados en la iglesia sirio, caldea, ¿verdad? Ahora, todavía es interesante que en el Código Sinaítico, que es uno de los códices más importantes, precisamente por los testimonios más originales o más antiguos que hay de los textos bíblicos, ¿verdad? Incluye la carta de Bernabé o el pastor de Hermas, que son textos no canónicos y que sin embargo en el Códice Sinaítico está incluido, que es un códice muy importante para la Iglesia Católica. Y les digo, la carta de Bernabé y el pastor de Hermas son textos apócrifos bellísimos, que hablan un poco de las necesidades de la comunidad, especialmente la de Roma, las dificultades en solidificar su fe en un ambiente que es completamente contrario. O sea, son textos muy bonitos que no dicen ninguna herejía y sin embargo, bueno, fíjense cómo no se consideraron canónicos, por lo menos para escoger. Pero se los recomiendo porque, como les digo, son chéveres, muy bonitos. Profesora, disculpa que no haya levantado Ajá, la mano, pero ¿usted cree que algunos textos en algún momento de la vida puedan ser incluidos? ¿Hay pudieran, pero alguna no, ya el canon está corriente? cerrado. Ya el canon se cerró dogmáticamente en Trento, no hay posibilidades. Lo que sí abre la posibilidad es que pudieran ser textos de estudio, que incluso al momento, ustedes van a hacer un trabajo de cualquier texto bíblico, y en un trabajo de investigación que puedan ofrecer datos de la literatura apócrifa, pues, la considero bastante valiosa, porque pueden agregar datos, detalles, ¿verdad? Que sirvan para clarificar algún punto que ustedes quieran de por sí resaltar. Entonces, porque fíjense que un libro apócrifo parece más bien ser el producto de una serie de condiciones sociales, religiosas y políticas presentes que en producto de revelaciones divinas secretas, pues. Porque fíjense cómo hay una serie de revelaciones privadas que algunas personas han manifestado como palabra de Dios. En nuestra época los hay, pero la iglesia no obliga a creer en esas revelaciones personales. Entonces, de alguna manera podríamos decir que son apócrifos de nuestra época, ¿no? Viéndolo desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, lo interesante es, ¿verdad?, que durante un periodo particular se produce un tipo de literatura apócrifa y que siempre resulta posible explicar la temática
en función de ciertas características históricas del momento, ¿verdad? Sobre todo, dada, por ejemplo, la influencia de la literatura apocalíptica después del posexilio. Y, por supuesto, por la necesidad quizás de mitologizar la escatología en momentos duros de persecuciones, como tratando de unificar en un proceso evolutivo, unificador, porque en el que generalmente aparecen como unidos el principio y el fin del mundo, como una necesidad de ver o vislumbrar un futuro mejor que lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, pero es expresión literaria, ¿verdad? Entonces, y es la necesidad de manifestar sin armas, la necesidad de tener una nación libre, poderosa, de volver a empezar, de volver a tener la grandeza política que en un momento tuvo el pueblo de Israel y que en ese momento la ve que se ha ido al traste, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, las diversas colecciones de libros apócrifos conocidas en la actualidad jamás fueron consideradas como canónicas por las comunidades religiosas de la antigüedad. Sencillamente, un libro bíblico, sencillamente que hablaba de situaciones y que cualquier obra, una visión común y que la mayor parte de las confesiones cristianas en algún momento tuvieron en sus manos, pero que no por eso, yo creo que más se empezó a demonizar la literatura apócrifa cuando la iglesia la empezó a prohibir. Es más, yo recuerdo que se decía, cuando yo estaba pequeña, mi generación anterior, mi madre, que la Biblia no se podía leer libremente porque uno podía volverse loco, que era mejor tener quien se la tradujera a uno para que se la orientara cómo iba a ser la lectura y la interpretación. Entonces, ¿qué decir si no se podía leer la Biblia de la literatura apócrifa? Eso era el demonio, ¿verdad? Adelante, José Luis. Gracias, profe. Sí, de hecho, el padre Vinque, en una Ajá, conferencia que teníamos sobre el tema ecuménico, él decía que, por ejemplo, Andrés Bello quiso leer la Biblia en búsqueda de tener unas fuentes bíblicas para fundamentar la República, y él tuvo que escribir a Roma, para que le permitieran, porque para los cristianos católicos estaba prohibida la lectura de la Biblia, ¿no? exacto. O sea, como eso que usted está diciendo. Pero mi pregunta iba en el sentido de sobre la escatología, que es un tema que me interesa mucho. Eh, pa- para los, um, para los judíos, la escatología está siempre ligada a un mundo más allá de la muerte, o su escatología era más bien en la clave apocalíptica que usted nos señaló la semana pasada, de la recreación de un mundo aquí mejor, donde van a volver a tener un rey, van a volver a tener donde la alianza se va a hacer verdadera. Así, ¿cómo era la escatología hebrea o como Bueno, judía, ¿no? acuérdate que la escatología hebrea nace tardíamente, después de la apocalíptica. Para el mundo judío, no había un más allá, no había una vida más allá de esta. Tanto el bueno como el malo iba para el Sheol, que era la morada de los muertos. ¿Ok? Es después, mucho después del posexilio y muy cercano al Nuevo Testamento, donde empiezan a darse esas ideas acerca de una vida más allá de esta, lo que es la retribución individual y no de manera colectiva como ellos la venían viendo. Pero de paso, no todos los grupos lo veían de la misma forma. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. De hecho, la defensa de Pablo cuando quieren matarlo en Jerusalén es precisamente que él está defendiendo la tesis de una vida después de esta, al estilo fariseo. Entonces, y es precisamente vamos a decir, de las comunidades rabínicas que sobrevivieron al desastre del año 70, porque los demás grupos desaparecieron de la historia, ¿ok? Desde el punto de vista religioso, que el judaísmo rabínico hasta nuestros días, ¿verdad? Sigue con esa premisa. Claro que creen en una vida más allá de esta, pero para ellos lo escatológico está necesariamente unido al reinado de Dios y a la vuelta de aquella época de bonanza, regresar al principio.
El regreso al principio para ellos es fundamental. Para nosotros los cristianos no, los cristianos miramos, es lineal, escatológicamente nosotros miramos hacia la Jerusalén celestial. Estamos en el camino del desierto, pero siempre con la mirada puesta hacia el futuro y hacia el norte, hacia donde vamos concretamente. Siguen siendo pequeñas diferencias entre ellos y nosotros. Ahora, las obras descubiertas, por ejemplo, en el Mar Muerto, no necesariamente todas fueron apócrifas en el sentido estricto del término, ¿verdad? Parece que existen por lo menos 56 obras copiadas varias veces, donde hay una serie de sentencias. Claro, hay textos apócrifos allí como los textos de los hechos de Pedro, los hechos de los 12 apóstoles, pero por ejemplo está la República de Platón, está allí también entre los rollos eso. O sea que de alguna manera no solamente se recogió literatura apócrifa, sino todo un conjunto de textos que de alguna manera lograron preservarse ante la guerra judía y fueron guardados, vamos a decir así, por los esenios probablemente, y que se conservaron hasta 1945, lo cual no deja de ser precisamente una bendición. Entonces, es posible que la mayor parte de estos textos pasaran desapercibidos para la comunidad cristiana antigua. Entonces, por eso necesitamos entender que para poder leer con provecho los libros apócrifos es indispensable estudiarlo primero. Eso es así. Porque para el estudioso podrían ser el conjunto de un fabuloso tesoro con información del mundo antiguo completamente. Y donde evidentemente los rollos del Mar Muerto nos dan una información de primera línea, ¿verdad? Entonces, sin duda fue la colección más importante descubierta en el siglo. Unos 850 pergaminos, textos, de los cuales 280 por lo menos fueron de carácter bíblico. Y algunos constituyen los ejemplares bíblicos más antiguos todavía hoy en la actualidad, del siglo I apenas. Cosa que no podemos decir de obras, por ejemplo, Platón es del 450 aproximadamente antes de Cristo, y las obras más antiguas de Platón son del 850 después de Cristo. En cambio, los textos del Antiguo Testamento y algunos pedacitos del Nuevo, como el Evangelio de Marcos, datan del siglo I. Entonces, eso nos va de alguna manera abriendo un compás de la importancia de este descubrimiento, ¿verdad? Claro, ¿cómo lo ha llevado, como decía Ricardo, la prensa sensacionalista? Que Jesús era un esenio, que el cristianismo fue reinventado en Qumran, y una serie de afirmaciones que no tienen ninguna lógica, pero que todo el que quiere ser experto hoy por hoy en cualquier tema, trata de decir lo que se ocurre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, también vamos a encontrar una serie de apócrifos ortodoxos del Nuevo Testamento, porque desde el inicio de la era cristiana se escribió mucho. Recordemos cuando leíamos el prólogo de Lucas, mucho se ha dicho, muchos han escrito, yo también, de acuerdo a mis investigaciones, ilustre Teófilo, te ofrezco el resultado de las mismas, ¿no? Entonces, sabemos que muchas de las doctrinas presentes en los apócrifos fueron perseguidas, por decirlo así, de alguna manera, sobre todo por la iglesia institucional, porque le tomaron miedo. Yo creo que en lo personal pienso que le tomaron un poco de miedo de que el pueblo que quizás no estaba bien formado, la mayor parte analfabeta, y entonces ponerles en sus manos una información de ese tipo que podían desviar de alguna manera las cosas. Pero, como bien, como bien decía Isabela, datos como los nombres de los padres de María, su presentación en el templo, la descripción detallada de su asunción, cómo encontramos una serie de datos en los apócrifos que de paso los tenemos nosotros presentes en nuestros nacimientos, en ¿cómo se llama? El burro, la mula y el buey presentes allí. Entonces nos damos cuenta que esa literatura es bastante amplia
y no necesariamente mala ni dañina. Entonces, veamos algunos de ellos. Fíjense que esta lista que yo les pongo aquí es básicamente los textos más importantes entre la literatura apócrifa del Antiguo Testamento. Entonces, fíjense, de primero tenemos el libro de los Jubileos, 150 antes de Cristo. También se le conoce como el Pequeño Génesis o Apocalipsis de Moisés. Recibe ese nombre también. Presenta la historia del pueblo desde la creación hasta el éxodo de Egipto, ¿verdad? Dividido en etapas de 49 años de jubileo por él. Tenemos el tercero y cuarto libro de Esdras. Fíjense que la mayor parte de estos textos se escriben cercanos al siglo I, al momento en que Jesús está entre nosotros, y algunos posteriormente al siglo I. Entonces, esto es un texto que trata de lo que fue la historia del templo desde la época de Josías hasta Esdras, el tercer y cuarto libro de los Esdras, ¿no? Y más que todo con una réplica, porque Dios Todopoderoso dejó que la ciudad santa de Jerusalén fuera destruida por los romanos. Fíjense que este tercer y cuarto forman parte de la Vulgata. Si ustedes tienen en sus manos aquellas Biblias antiguas que nos daban para tener en las casas, el tercer y cuarto libro de Esdras está presente allí y forma parte de la Vulgata como canónico. En el fondo sabemos que no es canónico porque nuestra parte en el Salmo, pero así lo presentó la Vulgata. Entonces, tenemos también el libro de Enoc, que se considera el apócrifo más importante del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está escrito, es un libro base para el patriarcado de Etiopía. La iglesia copta lo tiene como canónico, pero no es reconocido por las demás iglesias cristianas, ¿verdad? A pesar de que aparece que en el Código Vaticano y en los papiros de Chester Beatty, que son de los más importantes. Entonces, tiene un material único sobre los orígenes de los demonios, de los gigantes, los nefilim, y sobre todo el por qué algunos ángeles cayeron del cielo, como una explicación sobre el diluvio, narrado en el Génesis. De alguna manera lo presenta como algo moralmente necesario, ¿verdad? Y habla del reinado de 1000 años del Mesías. Pero a pesar de que se habla de un libro de Enoc, fueron varios. Hay un segundo texto también que se conoce como el Enoc eslavo, ¿verdad? Es un texto pseudo-epigráfico, escrito quizás en el siglo III anterior al primer libro de Enoc, antes de Cristo aproximadamente, y comienza en un relato en primera persona, donde él va hacia los cielos, tiene un encuentro con Yahvé, y empiezan a discutir sobre la creación del mundo, ¿verdad? Y las instrucciones para que él no vaya a la tierra, y entonces él lo ha aprendido, se lo explique pues a la gente, ¿no? Entonces, en cierto modo, ¿verdad? Estas expresiones presentes en el libro de Enoc lo conducen a un tercer libro de Enoc, donde se habla de la ascensión de Enoc a los cielos para convertirse en el ángel Metatrón. Imagínense, que es un relato verdaderamente, mucho de lo que tiene que ver con los arcángeles, con lo que tiene que ver la lucha con los demonios, está presente en estos textos de Enoc. Por eso que ha tenido como tanta prensa y tanta popularidad. Tenemos también los Salmos de Salomón, 70 antes de Cristo, y es una colección de 18 cánticos que describen los atributos del Mesías. Describe de paso la piedad diaria de un fariseo y es un testimonio de grupos probablemente provenientes del judaísmo, que evolucionaron hasta el cristianismo, ¿verdad? Y quizás terminaron en una, ¿cómo se llama?, con los gnósticos. Tenemos también la oración de Manasés, que es una oración penitencial al estilo judío, que destaca la importancia de la misericordia de Dios para el pecador. Bueno, tenemos también el tercer libro de los Macabeos,
que narra la salvación milagrosa de una comunidad cristiana en Alejandría. Ellos hablan ahí del intento de profanar el templo, ¿verdad? Por Ptolomeo IV, y se destacan algunos hechos que se han comprobado que son históricos realmente. Tenemos también la asunción de Isaías. Los primeros 5 capítulos son del judaísmo palestinense, ¿verdad? Son conocidos como martirio de Isaías, y del 6 al 11, que son los capítulos restantes, viene del judaísmo gnóstico y contiene una visión, habla en ese texto de María y del nacimiento de Jesús. También está el libro de la vida de Adán y Eva. Habla de la vida de ellos después que los expulsaron del jardín. Tenemos el testamento de los 12 patriarcas, donde está presente el dualismo, la alabanza a la castidad y el amor a los enemigos, algo que es eminentemente evangélico, pero que de alguna manera no está diciendo ni disparate allí. Tenemos los paralipómenos de Jeremías, que intentan responder el porqué de la suerte del pueblo de Israel. Entonces dice que también trae consigo una invitación al bautismo y a dejar la idolatría de lado. Tenemos la vida de los profetas, donde se dan narraciones con interpolaciones cristianas de la vida de los profetas. También tenemos a José y a Zenet, que en obra del judaísmo helenista, también con interpolaciones cristianas, y de alguna manera esto de José y Asenet, hay un apócrifo o un midrash que habla del Génesis, dice que Asenet se casó con José, el hijo de Jacob. Entonces, tenemos el testamento de Isaac, Jacob y Abraham, que hablan básicamente del amor a los pobres y de la necesidad de tenerlos presentes. Y los oráculos civilinos, que me lo estaba comiendo allí, tienen una memoria típica judía, eminentemente apocalíptica, con añadido cristiano. También tenemos el testamento de Adán, que hace como una especie de vaticinio hacia lo que es Cristo, y tiene muchos relatos sobre Adán y sus hijos. Tenemos también el Apocalipsis de Esdras y el Apocalipsis de Elías. Es un trabajo de revisión cristiana de los textos judíos, ¿verdad? Que de alguna manera contienen conceptos que están en la base de principios doctrinales del cristianismo, ¿verdad? Y que de alguna manera, donde empiezan ellos a profetizar la venida de Cristo. Tenemos también la asunción de Moisés, que es interesante porque aparece este apócrifo en el texto de Judas, que es canónico, y pretende narrar la historia del mundo en forma de profecía desde Moisés hasta el tiempo del autor, ¿verdad? Y habla un poco del gobierno de los sacerdotes saducitas. Básicamente, esa sería un poco la visión de los textos de él. Bueno, mira, que se los había puesto y no se los pasé. También hay un Génesis apócrifo, ¿verdad? Llamado también el Apocalipsis de Lamec. Recordemos que Lamec era descendiente de Matusalén y su hijo Noé, ¿verdad? Entonces habla precisamente de la sociedad. Es como una conversación de Lamec, ¿verdad? Con su hijo Noé. También está el libro de Noé, ¿verdad? Que se presume que también es un pseudopígrafe del Antiguo Testamento y se atribuye a Noé. Sabemos que no fue así. Entonces, también hay uno que se llama el Cántico de los 3 jóvenes hebreos, que sigue a Daniel 3:23, tiene su fuente en Daniel, y de alguna manera también está presente en la Vulgata Latina, y toma elementos del Salmo 148 y 32 veces repite: canten alabanzas y alábenlo por siempre. Canten alabanzas y alábenlo por siempre. 32 veces lo repite. Entonces, dicho esto,
no podemos también dejar de mencionar, aparte de la literatura apócrifa que hemos comentado, que hay una etapa de la historia bíblica que se conoce como intertestamento. ¿Por qué intertestamento? Porque trata de cubrir la etapa en que se escribe el último texto del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría, y el primer texto del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los tesalonicenses de Pablo. Entonces, en ese lapso, toda este tipo de literatura ve la luz, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y se conoce como intertestamento aproximado. Entonces, el Antiguo Testamento, evidentemente, ha tomado forma final en el judaísmo de los 4 siglos antes de la venida de Jesús, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a decir, bueno, ya no vemos señales prodigiosas como las de antes, ¿qué es lo que va a ser nuestra vida? Y empieza a surgir también un tipo de literatura extrabíblica que para ellos es importante, aun cuando no entra dentro del canon. Y tenemos en primer lugar la literatura tipo Pesher, que es un tipo de midrash que tiene como 2 niveles. Uno para lectores de conocimiento limitado y otro culto para los especialistas, ¿verdad? Este es el Pesher, ¿verdad? La palabra deriva de un verbo hebreo que significa interpretar y es usada para explicar fragmentos de la Sagrada Escritura, así como comentarios de Qumran a los textos proféticos y las interpretaciones de los sueños, por ejemplo, de Daniel. Lo característico del Pesher es que interpreta el texto sagrado en función del presente. O sea que es una especie de hermenéutica, por decirlo así, porque tiene una información como velada cuyo verdadero sentido puede descubrirse, ¿verdad? De acuerdo a los acontecimientos históricos posteriores que se suceden. Tenemos también la Gemara y la Mishnah, ¿verdad? Que forman juntas el Talmud. La Mishnah es el texto base y la Gemara es el comentario. Los rabinos de la Mishnah se conocen como Tanaí y los rabinos de la Gemara se conocen como Amorí, ¿verdad? Entonces hay 2 versiones del Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Pero aparte de esto, hay una serie, digamos, de interpretaciones a raíz de la literatura extra bíblica judía, ¿verdad? Por ejemplo, los testimonios tipo Agadá, ¿verdad? Que son comentarios con tendencia exhortativa. Pueden hablar de leyendas, anécdotas, si se quiere, parábolas. La halakha es parecido a lo anterior, pero ya es de tipo jurídico. La interpretación con finalidad de sacar reglas jurídicas. El Midrash, ya dijimos, es un método de interpretación para dar sentido a la escritura. Y no olvidemos que de la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento hay Midrash. También tenemos los Targum. Los Targumim son las ediciones explicativas de la Biblia escrita en arameo, porque recordemos que los Targum era el nombre que recibía la Biblia escrita en arameo. Tenemos también el Zohar, o libro del resplandor, que aparentemente lo escribió en la Edad Media algún sabio, pero se le atribuyó a un escritor del siglo I. Entonces, de alguna manera contiene la Mishnah también. Y tendríamos que decir, ¿verdad? Que como parte de este mundo judío destacan algunos personajes como Flavio Josefo, que fue un judío que vivió entre el 23 y el 100 de nuestra época, que tuvo testimonios importantísimos como la guerra judía, la historia de Israel, incluso acontecimientos que nosotros hemos visto en las películas, como lo de Masada, desde el punto de vista turístico. A todos los turistas lo llevan a Masada para que vean como el último testimonio de la resistencia judía antes de que Adriano acabara con ellos. Y
Eso lo encontramos en Flavio José y no está en el texto bíblico. Filón de Alejandría, judío de la diáspora, que se hizo famoso también porque tuvo la oportunidad de escribir o de presentar una leyenda de cómo 70 sabios se reunieron 70 días a escribir el texto de la versión de los 70 y todos salieron con la misma letra, las mismas palabras y se consideró como un milagro. Sabemos que eso no pasa de ser una leyenda porque es imposible que 70 personas puedan escribir lo mismo con puntos y comas. Eso es completamente inexacto. Y lo interesante es que la función posbíblica del rabinismo deriva precisamente de que los fariseos fueron los únicos grupos judíos que resistieron, o sea, que tuvieron la suficiente coherencia religiosa para después del año 70 dar fundamento al judaísmo. Y el rabinismo todavía en nuestros días tiene su base en aquellos grupos fariseos que resistieron, vamos a decir así, y que no dejaron contaminarse. Un poco es el sentido de esta etapa tan interesante. Adelante, José Abelín. No, solamente quería preguntarle algo, profesora. Adelante. Escuchando hace tiempo un rabino que era mesiánico, bueno, considero que todavía lo es. Él decía, y viendo todos estos textos que simplemente son acumulaciones de información de la Torá, ok, y reinterpretadas, etcétera, etcétera, él decía que el gran castigo que ha tenido el pueblo judío ha sido 2000 años de silencio de Dios por causa de no haber reconocido a su hijo. Y de verdad, estos son textos de reinterpretaciones de cosas o que ellos mismos han desarrollado en base a la Torá. Entonces, claro, sí, hay 2000 años de silencio absoluto en ellos, Sí. que no ha sido lo mismo que los católicos, porque nosotros siempre tenemos visiones, eso continúa en nosotros mismos, pero no en ellos pareciera. No sé si lo considera así. Bueno, quizás no en todo. Y recuerda que nosotros tenemos, vamos a decir, el equivalente, ¿no? Que sería la patrística. La Todos los patrística. padres, durante 8 siglos, ellos comentaron los textos bíblicos, incluso cuando nosotros hacemos un trabajo de cualquier texto, podemos ver si un determinado padre de la iglesia comentó ese texto y cómo lo vio para el momento histórico que le tocó vivir. Mm, Y no deja de ser un trabajo interesante, ¿no? Porque ciertamente claro. nos permite vislumbrar, ¿no? De algún modo toda esta realidad. Mire, yo quería saber si alguien tiene presentado este trabajo para hoy o tiene pautado presentar trabajo para hoy, porque si es así, le daría la palabra, pero de no ser así, quisiera entonces adelantar temas. Yo creo que son pocos los que faltan por presentar su trabajo de profetismo, pero si alguno está presente, tengo por aquí, bueno, José Ramón sé que no, porque está Francisco, por ejemplo, Luis Miguel, Sandra. Bueno, entonces, dado el silencio, voy a tocar con ustedes otro Profe, tema. una preguntita, Adelante. profe, una pregunta. Perdone, era por el trabajo final, ¿no? Ajá. Estaría, o sea, incluyendo todos estos temas que estamos viendo ahora, por ejemplo, este tema del apocalipsis, digamos, de los libros apócrifos del Antiguo Testamento y lo que veremos todavía, hay que incluir todos los temas, ¿no? Según No entendimos en la necesariamente. instrucción que está en el portal, ¿no? Ajá, pero no necesariamente. Acuérdate que hay unos temas que a uno como que le gustan más que otros, ¿verdad? Y entonces uno siempre cuando hace un trabajo hace énfasis en el tema que más Ok, te... No necesariamente tienes que incluir todo, sino como una visión general. Cuando uno generaliza, no tienes que hablar 100% de todo, sino sencillamente de aquellos puntos que tú creas que abarcan lo más posible
tal como tú percibiste la situación. Ok, Entonces, ok. Perfecto, entonces, gracias. pues entonces yo voy a tocar un tema todavía. Ya va, en ese momentico que es este. Ah, los temas que estoy tocando en esta última parte son genéricos, vamos a decir así, porque tienen que ver con toda la Biblia, pero al mismo tiempo nos dan la oportunidad de recordar algunas cosas y por la otra de tener presente la necesidad pues de tener claro ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los géneros literarios es importante y lo es en la medida de que estamos conscientes que la Biblia es literatura. Y si la Biblia es literatura, ¿verdad? Nosotros también, por ende, tenemos que considerarla como literatura. Eso parece algo obvio para nosotros hoy. Sin embargo, nosotros tuvimos que esperar que el Papa Pío XII, en 1942, en una encíclica llamada Divino Aflante Espíritu, nos recordara que no podíamos leer ningún texto bíblico sin tomar en cuenta lo que era el género literario que estaba escrito, porque era palabra de Dios inspirada por el Espíritu, pero no podíamos olvidar la autoría y la manera como cada uno de los autores quisieron expresar ese mensaje. Entonces, no podemos leer un texto del Levítico de la misma forma que leemos la carta de Pablo, o por el contrario, leemos el bautismo de Jesús, porque estaríamos ante géneros diversos. Entonces, en líneas generales, nosotros podríamos decir que en la Biblia encontramos 7 grandes géneros abiertamente. Cuando decimos de un género particular es porque mayoritariamente se presenta de esa forma, aun cuando vemos que hay géneros mezclados, por decir así. Cuando nosotros hablamos de un género histórico, bueno, cuando empieza a hablar de una serie de relatos, ¿verdad? Donde se dan fechas, se presentan personajes, puede ser de tipo informativo, de tipo de anuncio. Inclusive en esta parte de historia podemos incluir una serie de subgéneros como el mito, la leyenda, cosas que de alguna manera están como más allá de la historia y que desde el punto de vista popular también la saga, la leyenda, ¿verdad? Entonces, todo eso se considera como parte de historia. ¿Dónde nosotros encontramos esto? En los libros históricos. Lo encontramos, por ejemplo, en textos como el libro de Reyes, el libro de Samuel, que ya nos dan datos. Dice que en el año 587, las hordas de Nabucodonosor llegaron hasta Jerusalén, destruyeron el templo y mandaron a la población al exilio. Estamos hablando de textos netamente históricos, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad?, textos legalistas completamente, donde de alguna manera podríamos decir que los 5 primeros textos de la Biblia están surcados de ley, pero quien se lleva la palma es el texto del Levítico, porque es de principio a fin, donde vamos a encontrar, aparte del Levítico, el Éxodo y el Deuteronomio, sobre todo, una serie de testimonios legales, donde las 10 mandamientos, las leyes casiústicas, si una mujer se casa con otro hombre, etc. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, las leyes del culto, las leyes de pureza, todo esto forma una serie de testimonios que tratan de regir el comportamiento del pueblo, sobre todo en base a la alianza. Tenemos también, ¿verdad?, textos como, ya va, la profecía. Sabemos que la profecía surca gran parte del texto bíblico, incluso hay textos históricos donde el profeta, hay textos donde sencillamente la profecía de principio a fin va surcando un camino de amistad con Dios, en el que va orientando al pueblo de la mejor manera, como puede seguir siendo viva esa amistad. Sabemos que esto se puede definir, bien sea por oráculo, como palabra de Dios directamente,
como la palabra del profeta, bien sea como anuncio o amenaza, y puede ser un relato biográfico, como encontramos en el libro de Isaías o en el propio texto de Oseas. También tenemos, ¿verdad?, el género sapiencial, ya lo vimos, el libro como el texto de Ruth, ¿verdad? Evidentemente, textos líricos, como podemos ser el Cantar de los Cantares o el Salterio, los salmos son textos líricos de oración, y por supuesto, el epistolar. La mayor parte del Nuevo Testamento está formado por cartas precisamente. Aun cuando vamos a ver en el Antiguo Testamento también una serie de cartas de un mandatario a otro, o sea que un género necesariamente no excluye a otro, sencillamente que a veces esta mezcla, tenemos que basarnos al definir los géneros en el que mayoritariamente se encuentra presente como texto. Y por supuesto, seguimos con el tema de la sabiduría, cómo a lo largo de la historia de Israel surgieron estos textos como una manera de vivir de acuerdo a los lineamientos de Dios. Entonces ahí vamos a encontrar también proverbios, vamos a encontrar poemas, vamos a encontrar relatos de diversos tipos, ¿verdad? Y por supuesto sentencias, muchos consejos y muchas formas de llevar adelante este mensaje. Las cartas, que evidentemente ya las mencionamos, ¿verdad? Tienen un remitente, tienen un destinatario, ¿verdad? Y tienen un contenido sumamente variado. También podemos clasificarlas en proféticas, reales, temáticas o de acción apostólica, como es la carta de los filipenses. Igualmente, no podemos dejar de lado el tema del que hablábamos también la semana anterior, ¿verdad? La lírica nuevamente, salmos, cantar, lamentaciones. Y la apocalíptica. En la apocalíptica hay visiones, sueños, interpretaciones, hay cantos, hay relatos, ¿verdad? Hay símbolos por encima de todas las cosas y no olvidemos lo que veíamos la semana pasada. Aquí les pongo como ejemplo el Apocalipsis de Juan, capítulo 4, donde el Cordero viene a representar a Cristo resucitado, el único con el poder para abrir el libro de la vida, y de alguna manera como la iglesia triunfante se encuentra a sus pies. Entonces, todo lo que es el Apocalipsis está cursado o surcado de toda una simbología. Fíjense que en este caso concreto, en el lado derecho vemos a Dios sentado en su trono altísimo, 24 tronos atrás, 12 representan el Antiguo Testamento, 12 representan a los apóstoles. Tenemos a los 4 vivientes, el hombre, el águila, el toro y el león. ¿Cómo se llama? El fuego que representa a las comunidades de la diáspora. Igualmente, fíjense cómo, de alguna manera, la descripción que hace Juan de la presencia de Cristo resucitado, de alguna manera lo ubica con estrellas que vienen a ser los dirigentes de las comunidades, los pies de plomo, con el paso firme, el cinturón que indica poder, la espada que sale de su boca como espada de doble filo, que es la palabra de Dios, todo un mundo simbólico que nos va de alguna manera recordando la necesidad, por supuesto, de mirar los símbolos en que están escritos los textos para que nosotros podamos realmente identificar, aparte del mensaje que tiene para nosotros, no olvidar el género literario que nos está presentando. Dicho esto, nos quedan 10 minutos, todavía puedo hablar un poquito de esto. ¿Cuál fue el primer material con que se escribió el texto bíblico? Ya te doy la palabra, Sonia. ¿Lo recuerdan?
Bueno, yo se los digo. La piedra, los mandamientos no se escribieron en piedra, después en pieles de animales, después en pergamino, después en papiro y finalmente en códice. Adelante, Sonia. Yo tengo una duda. El sentido de la simbología Ajá. usada en la apocalíptica, eh, cuál era el criterio para que las personas en aquel entonces entendieran qué era lo que querían decir? Porque si a nosotros 2000 años después nos cuesta interpretar el apocalipsis, este, en ese entonces el común, la gente, ¿cómo hacía? O sea, ¿cómo los entendía? Porque si la idea era transmitir una idea, ¿cómo la iban a transmitir si no sabían los símbolos, ¿no? Bueno, Eso siempre me... perdona, ahí está el detalle que sí lo sabían, porque generalmente el pueblo de Israel fue un pueblo religioso que conocía sus símbolos, que se sabía el éxodo de memoria. Fíjense cómo mucha gente afirma que el Apocalipsis de Juan es una relectura del éxodo para el Imperio Romano. Entonces está destinado para el mundo judío, para los cristianos que vienen del judaísmo y que de alguna manera conocen cómo fueron las plagas del Éxodo, cómo se dieron una serie de acontecimientos a lo largo de su historia, que no las conocen los romanos, ¿verdad? Por eso ellos pueden hablar en ese, digamos, mensaje velado, se valen de símbolos, que el pueblo que está leyendo el texto los conoce. Yo siempre les pongo de ejemplo las gaitas, que las gaitas son un lenguaje apocalíptico, porque las gaitas son con doble sentido. Casi siempre te hablan de un mensaje de manera subliminal, se están refiriendo a un determinado contenido, pero no lo expresan directamente. Y recuerdo que la semana pasada yo les ponía el ejemplo de la época de Lucinchi, cuando salió una gata referida que se llamaba la gata blanca, y todo el mundo sabía que estaban hablando de Blanquivar, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación. Entonces, no sé si eso, Sonia, responde a tu inquietud. Sí, pero de todas maneras sí me gustaría Ajá. que nos diera alguna recomendación para tener la simbología bíblica, si hay algún texto que podríamos adquirir para poder leer y volver a leer y reinterpretar correctamente las escrituras. Bueno, mira, en algún momento, si alguno de ustedes tiene Zoom libre, yo se lo podría dar fuera de semestre, pues, porque ya estamos, como te digo, contra el tiempo. Pero con muchísimo gusto, yo pudiera estudiar el Apocalipsis con ustedes, sobre todo que para entender el Apocalipsis hay que entender los símbolos, si no se está perdiendo el tiempo. Así que si alguno tiene un Zoom de eso como el de Litten, ustedes me dicen y yo con gusto, pues. ¿Qué significa un libro? O sea, los Zoom a los que uno puede acceder son de 40 minutos, ¿ok? Si en 40 Correcto. minutos, o sea, no libre, sino que de pago. ¿Ok? O Ah, sea que, pago. exactamente. El del ITER es pago, el del ITER, o sea, es ilimitado, pues, por decir así. No utilicé bien la palabra. No iba a decir libre, Yo no sino sé, ilimitado. No es si se libre, quiere, lo contrario a libre. si se Exactamente. quiere hacer algo serio respecto a esto, yo puedo colaborar. Yo Ah, estoy usando Microsoft Teams. Lo que puedo hacer es generar una sala y todos nos reunimos un día y usted nos explica. Este, perfecto. con todo gusto. Y ahí pueden pasar 3, 4 horas, lo que quieran. Bueno, entonces Y esa, en Google esa es la... también, en sí. Google, ¿cómo se llama? Google Sí, Meet, el no sé Google, cómo. el Google Meet es gratuito también. Es gratuito también, lo podemos Bueno, hacer ahí. entonces podemos acceder a eso para tratar entonces de no dejarlo con esa inquietud, ¿ok? Cuando terminemos el semestre, que cuando ustedes terminen todas sus materias que están cursando, los ponemos de acuerdo. Si no van a viajar en agosto o si van a viajar, bueno, puede ser a finales de julio, que ya han salido de todas esas obligaciones. Con muchísimo gusto.
Ustedes me dicen, el día puede ser un día como miércoles, ya que estamos acostumbrados a este horario, y, y bueno, lo hacemos, pues, Eso es chévere. ¿ok? No sé, Briseida como que levantó la mano, ya la volvió a bajar. Yo tengo una pregunta. En algún curso bíblico que hice, en algún momento, Ajá. apareció un estilo literario llamado épico, que lo diferenciaban del histórico, Sí, bueno, ese sería un subgénero dentro del, del eh, del, histórico. del gran histórico, exacto. Y el gran ejemplo era el paso, o sea, la huida de Egipto y el paso del Exacto. Mar Rojo. Entonces que todo se exacerba y aquello es como una historia épica, exactamente. Se convierte en una historia épica para entusiasmar a la gente. Pero no Sí, lo vi. Bueno, es parte del claro. histórico. Bueno, es que fíjense también una cosa, trabajar con el símbolo es algo importantísimo porque da una claridad meridiana sobre el tema tratado. Por ejemplo, cuando hablan de la situación de la primera plaga, la que convierte todo el agua en sangre, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de un país que geográficamente es privilegiado, porque mientras todos sus vecinos viven desérticamente, ellos por el Nilo que constantemente está surcando sus aguas, entonces ellos tienen un privilegio extraordinario. Por eso mientras los demás estaban pasando hambre, ellos estaban prósperos, ¿verdad? Entonces, en el fondo, ¿qué significa que el agua se convierta en sangre? Si tú pudiendo ayudar a tus hermanos, no lo haces, el agua que debería ser instrumento de vida puede convertirse en instrumento de muerte, porque tú estás derramando con tu egoísmo la sangre de tus hermanos. Entonces, si uno ve en el fondo lo que viene a representar cada plaga, cada una tiene como un simbolismo muy particular, que nos permite como ver como de una manera, como magnificar el verdadero significado de él. Y eso es. Ahora, siguiendo en los 5 minutos que nos quedan. La Biblia no se escribió separada por capítulos ni versículos. Nos podemos imaginar las dificultades de los primeros siglos para poder leer la Biblia, ¿no? Porque imagínense, sin saber dónde nos parábamos, dónde empezaba un texto, dónde empezaba un autor. Entonces, tuvimos que esperar hasta el siglo XIII, donde un señor llamado Esteban Lanto ideó la necesidad de separar el texto en capítulos para que pudieran ser leídos con mayor facilidad. Pero evidentemente no fue suficiente el capítulo, porque en 1551 un señor llamado Robert Stephanus, a su vez, dividió los capítulos en versículos, ¿verdad? Y eso permitió que pudiéramos con mayor facilidad ubicar un texto dentro de la Biblia. Entonces, como información referencial, el Antiguo Testamento tiene 1189 capítulos y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. El capítulo más largo es el Salmo 119, que es un salmo que empieza cada versículo con cada una de las letras del alefato hebreo. El capítulo más corto es el Salmo 117. El versículo más largo lo encontramos en el libro de Esther 8:9 y el más corto lo tenemos en Juan 11:35. ¿Recuerdan qué dice Juan 11:35? Es fácil. Y Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. Entonces, yo creo que tenemos que dejarlo hasta aquí. No quiero dejar de darles a ustedes el tema de los idiomas bíblicos, porque eso también nos da también un mayor panorama, sobre todo en cuanto a las traducciones de las diferentes ediciones bíblicas. Tomemos en cuenta entonces la invitación de José Avelino y yo particularmente, mañana voy a hablar con el padre Néstor y con la secretaria para que nos permitan, si es posible, y ustedes no tienen una clase después de esta, o si por el contrario podemos reunirnos el martes, también entonces sería la otra posibilidad
para poder nosotros terminar la materia, que nos quedaría algo más. Adelante, Profesora, Briseida. Ajá. disculpe, igualito, pongo a la orden la sala de Teams, si acaso no puede conseguir Zoom para poder dar el resto de la clase, Ah, ¿ok? perfecto. No hay ningún Perfecto. problema, lo pudiera hacer y yo grabo local y también lo paso a todos los demás. O sea, se lo ofrezco igualito como lo que queremos hacer de más. Perfecto. Bueno, entonces ¿Sí? yo mañana, después que hable con el padre Néstor, me voy a comunicar con ustedes por el chat del grupo para que entonces cuadremos entonces qué es lo que vamos a hacer. Si les parece bien, entonces, Profesora, lo que yo quería decir, disculpe, era adelante, que los Briseida. martes ya no tenemos clase. Sí, Y esa eso, sala que nos vacía, la eso, de eso, cristología, eso es lo que dijo se le puede Julieta proponer también. al padre, Eso es lo que dijo al padre Julieta, Néstor. que el martes está vacío también. Sí, el martes está Ajá, vacío, pero mañana les contesto, de acuerdo a lo que me digan en el ok, internet. Y bueno, vayan pensando chévere, gracias. el día que nos podemos poner de acuerdo con José Avelino para lo del Apocalipsis. Sí, Muchas gracias, profesora. A la orden. vale. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, excelente. Gracias, Hoy buenas fue noches. muchísimo Profe, contenido. Hasta luego, La- profe. Nos